Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a tu nuevo podcast favorito, Papá Activado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Tenemos nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast. Hemos iniciado con ese tema tan interesante y pues queremos que sea algo agradable para ustedes, que se unan en esta nueva aventura. La intención de hacer este podcast y empezar a platicar es hablar precisamente de lo que significa y de qué se trata ser papá. Muy contentos de estar aquí con ustedes, tratando de compartir aquello que a lo mejor mucha gente trata de expresar de alguna manera, pero que al final del día cada uno tiene su propia experiencia y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Sí, precisamente es eso, compartir la experiencia, la forma en la que nosotros vemos la paternidad y ser otro canal precisamente para que los padres nos podamos ahora también empezar a expresar y a conocer lo que otros hacen, que puede funcionar o no, pues cada quien decide la mejor forma de hacerlo. Probablemente entre nosotros dos tengamos algunas discrepancias del cómo llevar el trato hacia nuestros hijos, pero pues ese es el día de este podcast. Yo una cosa antes de seguir, que sí quiero aclarar es que no somos psicólogos, no somos expertos en pedagogía, pero sí somos hombres conocedores del tema, experiencia en el trato como padres, y es lo que queremos compartir. Creo yo que la experiencia que hemos adquirido a lo largo de la vida sí nos ayuda para poder compartir algunas cosas con ustedes. Tenemos muy estereotipado el que los hombres a veces no podemos compartir tanto nuestros sentimientos. Sin embargo, creo que es importante que como hombres podamos compartir eso que sentimos, ¿no? Y más en este tema tan interesante, porque tienes que enseñar a tu hijo a vivir en un mundo en el que tú, ha cambiado, tú no creciste, ¿me explico? Así es. Cuando yo era niño, había muchas cosas por hacer que yo dije, yo quiero que mi hijo haga esto. Y hoy que está aquí, digo, ya no puede hacerlas, ¿me explico? Entonces es muy interesante y nadie te prepara para esto. No hay un manual, no hay ninguna receta mágica, no es como que, bueno, ya nació y ya por arte de magia eres un papá perfecto. Al contrario, creo que distamos mucho, ¿verdad? De ese tipo de cosas. La intención de esto es que sea algo de mucho tiempo, algo en el que más adelante podamos tener invitados, tanto hombres como mujeres, y podamos compartir precisamente de nuestra experiencia. Y ahora sí, como que para arrancar nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo, quiero hablar primero del nombre que le estamos poniendo a este podcast, Papá Activado. Y el que más o menos se le ocurrió ahorita el nombre fue Gerardo, y que me gustaría que empiece. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué pensaste que Papá Activado puede funcionar? Bueno, primeramente porque creo que para ser un papá tienes que ser súper pilas. Tienes que estar, ahora sí que prendido. No hay tiempo para estar perdiéndolo. Es decir, ya, incluso desde que uno sabe que va a ser papá, es como te tiene que cambiar el switch. Ya no eres esa persona, ese adulto o ese joven en la edad en la que seas papá. Y cuando sabes o te enteras que vas a ser papá, en ese momento tiene que cambiar tu switch. Tienes que empezar a pensar ya no solo en ti, sino en otra persona. Sí, yo lo veo pues igual. Nosotros, en general, todas las personas, pues depende de dónde estés, tienes un rol, ¿no? Eres jefe, o eres empleado, o eres hijo, o eres amigo, o eres esposo, y vas teniendo diferentes roles, pero siento yo que al momento en el que eres papá, se prende ese switch, y ese rol de papá ya no desaparece, no lo cambias. No, ahorita estoy aquí con Gerardo, y no porque estoy aquí, en este momento no soy papá, sigo pensando como papá. Entonces ese switch que se activa, y la realidad es que no se apaga. Es correcto. Y no hay pausas tampoco, ¿eh? Como dices tú, no es como que, bueno, ahorita soy papá y 2-3 horas y me limito de eso. Al contrario, creo que se extiende a la N potencia el momento en que estás pensando en tus hijos y lo mejor para ellos. Y creo que todo, o al menos así lo pienso yo, todo lo que hago tiene repercusiones
en mi familia, ¿verdad? Y en mi futuro también, pero yo, por eso todo lo que estoy tratando de hacer ahora es pensando en mis hijos. Bueno, el primer tema que sí pongo sobre la mesa, parte de esto importante es poder expresar todo lo que sentimos, porque bien decías que durante muchos años se ha mantenido un estereotipo o una imagen que el hombre, mientras menos exprese sus sentimientos, más masculino es o más hombre es, ¿no? Correcto. Todo empieza, bien lo decías, desde el momento en el que te enteras, que te platica tu esposa o que tienen esa duda y van y hacen pruebas que vas a ser papá y que confirman que vas a ser papá. ¿Cuál fue tu sentimiento cuando te enteraste que ibas a ser papá? Primero fue como, no sé por qué, yo ya tenía el presentimiento, o sea, como que ya lo esperaba. Entonces, cuando mi esposa me compartió, yo recuerdo que estaba yo en el cuarto y ella estaba en la parte de abajo en la sala y estaba ahí escondiendo la cámara para grabar mi reacción y todo. Cuando me habló y me dijo, oye, ven, baja, y pensé que había pasado algo, ¿verdad? Pero cuando vi así todo tan solemne, tan así, sin ruido, sin nada, y que me da la noticia con una cajita de tenis. Yo, gente, soy muy aficionado a los sneakers. Entonces, ella compró una cajita de tenis, no voy a decir marca, ¿verdad? Pero era Nike, y puso ahí la prueba, ¿no? Entonces, cuando me enteré que iba a ser papá, fue así como una montaña rusa, como que te da un chorro de emoción, pero a la vez dices, voy ya de bajada y ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que empezar a preparar? ¿O cómo lo voy a enseñar? Y empieza ya tu mundo a cambiar. Yo recuerdo que sentí sí, esa mezcla de emociones entre una felicidad así grandísima y a la vez preocupación de decir, o sea, bueno, ya, incluso el tiempo ya no lo ves igual, o sea, yo ya no contaba el tiempo por días, sino ya eran semanas y semanas de embarazo y en qué semana va y esto y lo otro. Entonces, sí fue muy, muy interesante el darme cuenta que iba a ser papá. En mi caso, pues fue un poquito diferente porque empezamos a tener dudas y en corto fue muy rápido. Nosotros hicimos una prueba, no, pues que sí, bueno, vamos por la que sigue, que la de sangre, no, pues que también. Bueno, vamos a hacer ahora la cita con el ginecólogo ya nomás para confirmar y nos diga cómo va el tiempo, la situación en la que estamos. Y pues ya la ginecóloga en ese caso nos confirmó que ya íbamos a ser papás, pero en ese inter de que la primera prueba, la segunda, pues primero mucha emoción. Y conforme se iban pasando las pruebas y lo íbamos cada vez confirmando, pues era más emocionante, más felicidad. Pero una vez que ya estoy con la ginecóloga, que nos platica, ¿no? Que sí, llevan tantas semanas, todo va bien, etcétera, nos veo en tanto tiempo, empieza la felicidad y la emoción, se vive diferente, siento yo, que siendo hombre, porque nosotros y lo digo en el buen sentido, nuestro cuerpo no se ve impactado y por ende tampoco nuestras emociones, todo lo que pueda suceder, pues nosotros no lo reconocemos. Entonces se vuelve un tema de cuidado. En mi persona era mucho cuidar. Si bien estaba emocionado, creo que la emoción, la emoción como felicidad, se notaba muchísimo menos porque yo estaba preocupado, obviamente, todo lo que conlleva para que nazca el bebé. Y luego todo lo que está viviendo, en este caso lo que vivía mi esposa, poder entender, porque literalmente no tengo ni la menor idea qué es lo que vive una mujer durante ese periodo de embarazo. Entonces, tratando de entenderla y que su embarazo fuera lo más realmente bonito, ¿no? Sí. Porque hay muchas situaciones que de repente, híjole, no puedo hacer nada porque estoy completamente fuera. Y entonces como que de repente sí la emoción, pero de repente era muy difícil poder expresar emoción porque había preocupación y había tensión y había cuidado. Sí, yo creo que algo que no nos dicen a nadie, que no nos explican, es justamente cómo sobrellevar ese momento en que tu esposa está teniendo sus cambios. Son tantos cambios hormonales, físicos, mentales, que es un cúmulo también para ella de preocupación, de emoción, de llanto, y ese es el reto también como papá, de ese momento, ¿verdad? De decir, bueno,
¿cómo le hago para entenderlo? Y mucha gente dice, no, tú haces esto, haz lo otro, pero cada experiencia es distinta. Así como cada persona somos diferentes, ¿verdad? Puede ser una cabeza, es un mundo. Y ese es el reto, ¿verdad? O sea, sentirte feliz por la situación, pero a la vez preocupado porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance. O sea, hay cosas que yo no puedo controlar y que quiero ayudarle y aún así no puedo. Y lo decimos en el buen sentido porque son hechos, son situaciones que sí pasan para la mujer. Y lo decimos en el buen sentido porque nosotros, externos al proceso físico, al proceso biológico natural de desarrollo del bebé, es mucho cuidado, es mucho qué puedo hacer mejor para que los momentos complicados dentro del embarazo no lo sientas tanto, ¿no? Y creo que muchas veces sí lo logramos hacer, la mayoría de las veces logramos los papás y pues también la familia que está alrededor, que sea un buen embarazo, porque sí existe en el porcentaje general, en su mayoría, que las mujeres dicen, es que me quiero volver a embarazar. O sea, esos momentos malos y complicados, no sé, en el momento sí, pero ya en el recuerdo no es un recuerdo que les dice, ya no quiero volver a pasar por ahí. Más que tratar de entender, creo yo, como dice la frase, hay que creerlas, ¿verdad? Hay que apapacharlas, hay que cuidarlas, que los antojos, que esto, que lo otro, ver por ellas y que estén lo más cómodas posible. Es un punto muy interesante el de la comodidad, porque justamente la mujer se empieza a sentir incómoda con ella misma. Entonces ahí es donde entramos, ¿verdad? Como esposos y como papás, a poder ayudarles a que estén cómodas en diferentes situaciones. Y Fernando, ahorita que mencionabas tú lo de que también la familia tiene que integrarse para ayudar, ¿cómo fue en tu caso el que hayan tomado la noticia tanto familiares, tanto los tuyos como los de tu esposa? Pues fue felicidad completa. Nosotros, incluso cuando fuimos a hacer la prueba, cuando fuimos con la ginecóloga, que ya nos confirmó, fue precisamente un 11 de febrero, que es mi cumpleaños. Entonces fuimos ese día, ya nos confirmó, e inmediatamente saliendo, íbamos a ir con mis papás a cenar, porque era mi cumpleaños, pero no les podíamos decir, primero porque hay cierto temor de que si se logra o no se logra, ¿no? Siempre existe eso, que durante los primeros meses pudieran ocurrir cosas que si continúa o no continúa el embarazo. Entonces quisimos ser precavidos, vamos a mantenerlos ahorita entre nosotros. Y otro punto era, a nosotros nos ocurrió que en el momento en el que nos hace el eco, le hace el eco la ginecóloga a mi esposa, no había un latido todavía, pero mucho tiene que ver por sus semanas o su periodo, era más extenso, y perdón que te ventile aquí, pero era un periodo naturalmente de 5 semanas, lo que nosotros en algún tiempo pensamos que era irregularidad, Sí. La realidad es que era regular en 5 semanas su periodo. Pues bueno, no había ese latido, y justo al mes siguiente se cerró todo porque llegó la pandemia. Entonces ya nosotros nos quedamos prácticamente en casa, y pues lo que pudiéramos ver, las veces que pudiéramos ver en los primeros meses, prácticamente no vimos a nadie, porque era lo más fuerte de la pandemia, ¿no? Donde dijeron nadie sale y todos quedan en su casa, y todos realmente tratando de seguir la regla de no salir. Entonces pues todo era a distancia y lejos, y con ese miedo de la pandemia y los primeros meses, pues es que nos esperamos casi hasta el quinto mes, quinto mes para ya decirles. Se los dijimos a distancia, no se los pudimos decir en persona, pero bueno, ya que una vez que se enteraron, pues mucha felicidad. Ahora sí que valió cacahuate la distancia. Mis papás se acercaron a la casa para estar con nosotros un rato, para felicitarnos. Igual mis suegros llegaron a la casa, estuvieron un tiempo ahí con nosotros, pues para felicitarnos y estar con nosotros, y a esperar ahora sí estar juntos en el momento en el que nacía. Entonces hubo mucho apoyo, pero al mismo tiempo nos tocó estar solos por esta situación, o vivirlo ella y yo muy, muy juntitos, porque literalmente ya ni siquiera yo salía a trabajar, trabajaba desde casa. Entonces literalmente todo el embarazo estuve con ella, para bien y para mal, ahí estuvimos juntos. Entonces
mucho apoyo, mucho de qué necesitas. Sabemos que nos decían, oye, ya te conseguí esto por acá, y bien, pero a nosotros en particular en ese momento nos tocó vivirlo durante, yo creo, el 80% del embarazo, nosotros dos únicamente. En tu caso, ¿cómo lo viste? Fíjate que mi hijo es un varón, es el primer hombre de la familia. Habían tenido puras nietas, mis papás. Entonces, cuando supieron la noticia, la verdad es que están muy emocionados. La cosa es como, yo ya estoy un poquito grande de edad. Ellos estaban ansiosos ya de conocer a mi hijo, ¿verdad? Entonces, fue muy emotivo, porque era como que, bueno, ya lo esperábamos, ya lo queríamos aquí, qué bueno que todo está bien. Ya cuando nosotros ya les dimos la noticia, pues obviamente también es porque hemos ido al ginecólogo, ya mi esposa se ha hecho como 20 pruebas y de sangre y todo, y no se la creía y todo. Entonces, esto muy interesante. Pero algo que sí nos ayudó a nosotros, en esa euforia y en ese sentimiento, empezamos a planificar todo. Alimentación, cuidados, salidas, trabajos, horarios. Empezamos a ordenar todo lo que conlleva, ¿verdad?, empezar un embarazo. Yo creo que eso es el principio, donde nosotros no tenemos a nadie en nuestras manos, pero sabemos que ya hay alguien y físicamente lo podemos de alguna forma, pasando los meses lo podemos sentir dentro de lo que los niños se pueden mover dentro del cuerpo de la mamá, pero pues al final del día estamos ajenos. Nuestra mente, si bien hay mucha emoción, ya lo compartimos los dos, hay mucho cuidado buscando la comodidad y buscando que todo esté en orden, ¿no? Porque será nuestra prioridad, desde mi particular punto de vista, encargarnos de que el nacimiento y todo lo que conlleva hacerse para el momento del nacimiento esté en orden, para que la mamá pueda hacer el trabajo, ¿no? La labor de traer al bebé. Pero ya todo cambia en el momento en el que lo tienes en tus brazos, en el que lo ves por primera vez, que ya puedes ver al bebé en persona y por primera vez lo podemos sentir nosotros como papás. ¿Qué sentiste cuando lo viste, cuando lo cargaste por primera vez? Híjola, pues obviamente demasiada emoción. Yo, cargar a mi hijo fue lo máximo. Fue como un parteaguas. O sea, antes sí te sientes papá, pero no lo has visto, ¿verdad? Solamente su mamá pues lo siente porque es la que lo carga. Y sí lo puedes tocar y todo cuando se está moviendo. Y sí se siente esa paternidad. Pero cuando lo cargas por primera vez, para mí fue lo máximo. Fue así como, o sea, tienes que ser el mejor. Yo sentí, tengo que ser el mejor ser humano, el mejor papá, el mejor hermano, el mejor hijo, para darle un buen ejemplo y que él sepa, ¿verdad?, que estamos haciendo las cosas bien. Sí, en mi caso era pandemia, yo no tenía autorizado entrar a quirófano, ni siquiera a los cuneros a verla de lejos, o sea, todo estaba completamente sellado, ¿no? Ella entra a quirófano alrededor de las 8:30, o bueno, se la llevan, la preparan y se la llevan ya al cuarto a las 8:30. Yo me entero mucho más tarde, alrededor de yo me enteré como casi a las 12, que había nacido alrededor de si no me equivoco, a las 11 de la mañana. Espero no equivocarme, porque si me equivoco, sí, ya no va a haber podcast 2, yo creo, ya no va a haber sí, episodio 2. Pero nació a las 11, pero no fue un parto fácil. Digo, fue por cesárea, pero para mi esposa no fue fácil. Entonces la tuvieron en observación, pues ya después, para que descansara muchas más horas de lo que normalmente se requiere. Entonces, desde las 8:30, yo no vi a mi esposa y a mi niña hasta las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde más o menos. Y para hacerlo tuve que pedir permiso de que déjenme pasar por lo menos para saber cómo están, que estén bien las dos. Y así, sí, pásale por acá, que nadie te vea, que no le digas a nadie. Y pues subí un elevador
y no encontré donde me estaban diciendo y bajé y oye, ¿por dónde? Y volví a subir el elevador hasta que ya vi ahí unas cortinas y luego de lejos vi a unos coneros y así medio pude platicar con mi esposa. El cuarto me lo dieron ya casi a las 2 de la tarde, llegó como 1 hora y media después, ya la subieron al cuarto a ella y es cuando ya veo a Lesa y la puedo cargar y sí, es el momento en el que ya te sientes, papá, ya te sabes, papá. Siempre hay mucha, en el proceso, como decía, hay mucha preocupación de cómo voy a ser como papá, pero lo que voy a sentir. Y yo sí puedo decir que a partir de ese momento, sonará trillado, sonará a cliché, pero el amor hacia un hijo, yo no lo puedo describir. La única forma que en mi mente he logrado describirlo es como si el corazón se te fuera a salir de tu cuerpo, o sea, literalmente de tanto amor que les tienes. Es algo que sobrepasa y sí existe empiezas todo lo que te decían tus papás, de que el amor hacia los hijos es incondicional, pase lo que pase, en las buenas y en las malas, me trates como me trates y hagas lo que hagas, pues yo siempre te voy a querer. Sí, a partir de ese momento lo comprendes y sí es verdad. Sí, fíjate que aunque suena cliché y suena a broma, mi esposa siempre me dice, a ver, ¿y si tu hijo hiciera esto, lo dejarías de querer? Y yo, claro que no, le digo, es que comprendes, cuando empiezas a ser papá, comprendes ese amor infinito. En ese momento te sientes Superman. O sea, eres capaz de hacer cualquier cosa que te digan por el bebé y por tu hijo, ¿verdad? Y por tu familia. Y eso es lo interesante, fíjate, de ser papá por primera vez. Y yo creo que todos tenemos alguna anécdota, alguna historia, si quieren, mandárnosla para compartirla después. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, lo más chistoso yo creo que fue que todo fue demasiado fácil. O sea, se programó la cesárea y todo. Llegamos al hospital a tiempo, sin contratiempos. O sea, estuvo súper, súper, súper tranquilo, programado en tal tiempo, y en ese tiempo se realizó. Me hablaron para participar y todo. Entonces yo estuve ahí grabando todo desde que nació. Y luego cuando nace el bebé, me acuerdo que el doctor dijo, está idéntico a ti. Y yo, o sea, el niño todo hinchado, todo morado, todo lleno de grasa y todo, está idéntico a ti. Y yo, ok, gracias. Pero ya después que se fue deshinchando, mi hijo ya agarró forma, ya se parece más a su mamá. Entonces creo que todos tenemos historias muy, muy interesantes. Dos situaciones, lo que ahora sí que te tocó vivir el sueño, a mí no tanto, pero por un tema, porque no podíamos tener control, pero pues así pasa, y de repente pues uno no sabe cómo moverse, cómo reaccionar. Yo no había nadie de nosotros, nada más estaba yo en el hospital, y de repente pues todos mandándome mensajes en el grupo de la familia, de mi familia y de la familia con mi esposa, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Y yo, pues es que no sé nada, yo solo sé que ya nació y que están bien, pero no las puedo ver, no sé qué pedo. Entonces, pues muy diferente tu caso y mi caso. Ya sé. No, acá sí fue súper, súper, tranquilo, todo. Incluso decía, no, yo soy muy, emotivo, ¿no? Muy sentimental. Y yo dije, no, pues voy a llorar un montón cuando lo vea y todo. Pero estaba tan emocionado que se me borró el cassette. O sea, ni siquiera tenía ganas de llorar. Y cuando me dieron ganas de llorar fue cuando iba a salir del ¿cómo se llama? Donde operan del quirófano. Hasta me emocioné otra vez donde me acordé. Cuando iba a salir del quirófano, y dije, voy a llorar. Pero dije, no, porque luego cuando me vean mis familiares van a creer que a lo mejor pasó algo malo, ¿no? Dije, no, a lo mejor no lloro. Pero ya después ya salí y les dije, todo bien, no. Y ya después mi esposa me dice, o sea, tú lloras con cualquier película y con cualquier video de perritos, dice, y ahora que nació tu hijo no lloraste. Digo, no, es que estaba demasiado emocionado, pero hay mucho autocontrol en la situación, increíblemente, porque yo también opino lo mismo. Yo soy una persona que no lloro muy fácil, pero sí lloro. Yo admito que lloro. Hay situaciones, veo cosas que me provocan llorar. E igual,
yo dije, pues voy a llorar también, es demasiada emoción que no la voy a poder contener, van a salir las lágrimas, pero no, siento que existe de repente mucho autocontrol, porque pues uno, en ese cambio modo papá activado, digo, está la emoción, pero está la responsabilidad ahora y mientras, por ejemplo, tú pensaste eso, no voy a seguir llorando para que no crean que pasó algo malo, es todo lo contrario, todo está bien, pero pues tuviste ese autocontrol, porque de alguna forma lo sentiste, ¿no? Entonces creo que no es que no nos emocionemos y no es que no tengamos las lágrimas por ahí por el momento, pero existe autocontrol porque alrededor hay otras cosas, cada quien lo sabrá explicar a su modo, que provocan eso, que de repente la lágrima no salió. Sí, definitivamente. Tienen que experimentarlo. O sea, no se puede describir así con palabras porque es algo, en mi caso, pues obviamente es algo que no había vivido nunca, me explico. O sea, ser papá me cambió mi mente y mi forma incluso de amar, o sea, de sentirme, de expresarme y todo. Es algo que no te imaginas cómo va a ser. Sí, yo nomás por último, por ahí, mi esposa me hizo un cuadro, me mandó a hacer un cuadro con varias fotos mías y mi niña. De ahí retomo, hay una foto, pues fue la primera noche en donde le estoy dando biberón, y ella me alcanzó a tomar la foto, no estaba dormida, me alcanzó a tomar una foto, yo estaba en el sofá cargando a mi hija, y es la foto que yo tengo, en la que puedo decir y recuerdo el momento en que estoy, y ahora qué, digo, la estoy viendo con mucho amor y que come y todo, pero bueno, ¿y ahora qué va a seguir después de todo este proceso y toda esta vida y ahora como papá? No, esperamos que hayan compartido o hayan revivido con nosotros el momento, si ya fueron papás con anterioridad o si apenas van a ser papás. Esperamos que también puedan compartir esa emoción que nosotros sentimos cuando fuimos papás por primera vez. Sí, vamos a estar haciendo ahorita pues estos videos, estos podcasts. Estamos aquí en el canal de YouTube como Papá Activado. Tenemos nuestro TikTok, aquí se los dejo también como Papá Activado, en donde estaremos subiendo algunos cortes de esto, y pues la idea es también poco a poco ir haciendo más contenido y estar aquí cada vez más seguido con ustedes, porque pues hay muchísimo de qué hablar, y ahorita pues era lo primero, platicar de nuestros sentimientos al momento de ser papá. Es correcto, Fernando, te agradezco que hayamos empezado este proyecto para poder hacer partícipes a todos los que nos ven. Saludos en China, Timbuktu y en todos aquellos países lejanos. El hecho de la felicidad que nos da de ser papás y cómo podemos ayudarnos unos a otros, porque esa es la finalidad de este podcast, es compartir las experiencias para que a lo mejor alguien me escuche y pueda decir, pues sí, a lo mejor a mí me pasó igual, me sentí igual y no me sentía que alguien a lo mejor había pasado por lo mismo, o incluso algún tip. Todos lo vivimos de manera diferente, pero al mismo tiempo todos sentimos algo, entonces siéntanse tranquilos, no se asusten por el hecho de ser papá, vívanlo y sean responsables nada más con lo que hay que hacer como papá para que puedan disfrutar a sus hijos en su crecimiento. Claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en este primer episodio de mi podcast Papá Activado. Un servidor, Fernando. Gerardo Álvarez. Nos vemos en el próximo video. Denle like a este video, suscríbanse, dejen sus comentarios con cualquier duda, comentario, queja, sugerencia que nos puedan hacer también, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Venga. ¿Listo? A darle que es mole de olla.